Antes de empezar con el video, no olviden suscribirse, darle like, y dejar un comentario si quieres que te salude en el próximo video. Sin nada más que decir, les dejo con el fanfic. El único héroe, link del creador en la descripción. Capítulo 3. Asignación de primera clase. Las 4 personas, bueno, 3 personas y la cosa del oso rata, se sentaron alrededor de la mesa de la cocina de Izuku Midoriya, cada uno con una taza de té recién vertida en la mano. Nezu estaba felizmente revolviendo su taza, ignorando las miradas de los dos adolescentes. Eri estaba bebiendo su té con una cara extraña, claramente desconocida con el sabor. Melissa se sentó en su asiento en silencio, dando miradas educadas y preocupadas entre Izuku y Nezu. El propio Izuku aún no había tocado su té. Tenía una mano en la barbilla y había estado murmurando incoherentemente sin parar desde que se sentó. Estoy seguro de que todos ustedes tienen muchas preguntas que desean hacerme. Nezu finalmente dijo. Ciertamente. ¿Cómo nos encontraste? ¿O cómo estás todavía cerca? Oh, Izuku comenzó a escupir preguntas. Izuku, por favor. Uno a la vez. Melissa lo interrumpió. No se preocupe, señora Shield, puedo responder a estas preguntas con bastante facilidad, aseguró Nezu. Lo encontré buscando la dirección en su solicitud de examen de entrada. Y en cuanto a cómo todavía estoy cerca, ¿tienes alguna suposición? Izuku trajo su mano de vuelta a la barbilla, murmurando lo suficientemente fuerte como para que todos los demás lo escucharan. El rapto hizo que todos con un Kirk desaparecieran al mismo tiempo. Mi análisis inicial parecía mostrar que no había excepciones. Pero tú eres Kirk, es una forma de inteligencia aumentada. Entonces, lo que te hace diferente de todas las demás personas no es una persona, es un perro. Eri interrumpió. Izuku miró debido a la declaración de la niña, su concentración completamente rota. ¿Qué? Recuerdo que alguien me habló de ellos. Tienen colas y patas y están cubiertas de piel. Pueden caminar a 4 patas y tener un buen sentido del olfato. Sin embargo, no sabía que podían hablar y usar ropa. Eri explicó con entusiasmo. Todos los presentes simplemente miraron a la niña, incapaz de responder a su explicación entusiasta y completamente errónea. Eri, Melissa finalmente habló. El señor Nezu no es un perro. Al menos no creo que lo sea. Pero él no es humano. Eso significa que el rapto no apuntó a quirks, sino a humanos con quirks específicamente. Izuku interrogado. Correcto. Aunque tienes ayuda para eso, solo obtienes marcas parciales. Nezu bromeó. Hackeé el sistema de cámaras de un zoológico cercano famoso por un león con un Kirk alado, y él todavía estaba allí también. Es seguro asumir que los únicos objetivos de este fenómeno eran los humanos Kirked. Pero no todos ellos. Izuku respondió. Eri todavía está aquí. No sé cuál es exactamente su Kirk, pero ella tiene uno. ¿Por qué no fue afectada? Esa es una excelente pregunta, joven Midoriya. Nezu asintió. Bueno, Eri, ¿puedes contarnos lo que estabas haciendo ayer? ¿Notaste algo fuera de lo común? Eri barajó en su asiento, mirando a su alrededor nerviosamente. Claramente no estaba acostumbrada a tanta atención. No tienes que decirnos si no quieres. Izuku aseguró, poniendo una mano en su hombro de manera solidaria. Si lo hago, ¿ayudará a traer a todos de vuelta? Preguntó Eri. Hay una oportunidad. Cualquier información ayudará inmensamente. Nezu dijo. Señaló como la cara de Eri cambió en su respuesta, como si no estuviera satisfecha con la respuesta. Muy bien. Eri finalmente estuvo de acuerdo. Estaba esperando en mi habitación como de costumbre, sentado en mi cama, cuando mi cabeza comenzó a sentirse gracioso. Había una luz brillante y parecía que todo mi cuerpo estaba desapareciendo. Pero entonces mi cabeza comenzó a doler, y yo no recuerdo. Sin embargo, me desperté más tarde, y no había nadie alrededor, así que traté de ir a buscar a alguien. Fue entonces cuando me encontré con Izuku. ¿Hay algo más que hayas notado? Preguntó Nezu, tratando de pescar para obtener más detalles. Eri le puso una mano en la cabeza, frotándose el cuerno. Mi cuerno parece ser más pequeño, creo. Solía ser más alto y curvo un poco. Ella explicó, imitando con su mano cómo solía verse. Mirándolo ahora, parecía no ser más que un muñón en su cabeza. Nezu tomó un sorbo de té contemplativamente. Interesante. Eri, ¿cuál es tu Kirk? Eri barajó en su asiento. ¿Kirk? ¿Te refieres a mi maldición? Eri, te dije que no estás maldito. Izuku trató de tranquilizar a la niña.
Pero puedo hacer que la gente desaparezca sin siquiera querer hacerlo. ¿Cómo no estoy maldito? Ella dijo con ojos llorosos. Pero eso no es cierto. No solo haces desaparecer a la gente. Nezu señaló. Eri miró al insignificante director confundido. Dijiste que tu habilidad hace desaparecer a la gente, pero parecía que tú prevenido tu propia desaparición usando inconscientemente tu Kirk en ti mismo. Debe haber más de lo que parece. Nezu elaborado. En resumen, no estás maldito. De hecho, eres bendecido con un Kirk increíble. Ante esas palabras, los ojos de Eri comenzaron a romperse más, hasta que ella estaba llorando en su asiento. Izuku inmediatamente se levantó y trató de consolarla, mientras que Melissa salió corriendo y agarró la caja de pañuelos más cercana. Oh querido, dijo Nezu sorprendido. Lo siento, pensé que esas palabras tendrían el efecto contrario. Lo siento si te he molestado. No estoy molesta, dijo Eri antes de que Melissa ayudara a sonarse la nariz. No sé por qué estoy llorando. Es solo que nadie ha dicho que mis poderes no sean malos. Me hace sentir algo extraño, eso se llama felicidad. Izuku le dijo, limpiándose las lágrimas. Cuando Eri comenzó a calmarse, los dos adolescentes se sentaron en sus asientos. Izuku se frotó el brazo derecho como lo hizo, aún sintiéndose adolorido por el golpe anterior. Supuso que debería tener suerte de no haber dejado caer todo el edificio sobre todos ellos, por lo que ha visto de las peleas de All Might. Ahora que lo pienso, aunque puse todo en ese ataque, no causé demasiado daño. Si el poder de One for All es el mismo para mí que para All Might, debería haber eliminado la mitad del bloque con ese ataque. ¿Por qué se debilitó el ataque? Oh sí, Eri no es el único con una peculiaridad. Izuku pudo usar uno antes cuando me salvó de esos matones. Melissa señaló. Eso llamó la atención de Nezu, la cabeza del pequeño mamífero chasqueando hacia Izuku. ¿Es así? ¿Y qué clase de Kirk sería eso? Es increíble. Perforó a uno de ellos en todo el supermercado. Era como el tío Mirt. Melissa dijo, imitando un movimiento de perforación. Izuku sintió que sus mejillas se calentaban ante los elogios, pero su mente se detuvo cuando repitió lo que Melissa había dicho. Espera, tío Mirt. ¿Cómo sabes All Might? Preguntó, recordando cómo su nombre sonaba familiar cuando se presentaron. Nezu parecía sorprendido. Apologías, supuse que lo sabías, veo que algunas presentaciones aún están en orden. Melissa Shield aquí está visitando aquí desde Island con su padre, David Shield. Él, diseñado los viejos disfraces de All Might. Izuku interrumpió, chillando de emoción. Es un creador mundialmente famoso de equipos de apoyo para héroes. Sabía que reconocía tu nombre de algún lado. Sí, mi papá es bastante genial. Por lo general, no se le permite salir de Island debido a la importancia de su trabajo, pero logró convencer a sus superiores para que le dieran un fin de semana en el extranjero siempre que fuéramos escoltados por un héroe pro. Melissa se detuvo por un momento, mirando tristemente. Se suponía que era un fin de semana entero de solo nosotros tres, pero luego, bueno, la mesa cayó en otro silencio incómodo cuando Melissa pensó en su padre. Nezu tosió ligeramente, antes de hablar. Volver al tema en cuestión. Izuku, dices que tu Kirk es una forma de mejora de la fuerza, pero me parece extraño. Lo que quieras decir. Izuku intentó decir inocentemente. La sonrisa de Nezu se animó ligeramente en el tono del niño. Bueno, para uno, su solicitud para el examen de entrada indica que usted es Kirkless. Entonces, veo tres opciones obvias. En primer lugar, podría haber mentido sobre su falta de un Kirk, que me parece increíblemente improbable por muchas razones. Mentir sobre las habilidades de un Kirk que pude ver, es bastante común, pero fingir que eres completamente Kirkless es increíblemente improbable, considerando tus aspiraciones. La segunda opción es que no habías despertado a tu Kirk hasta después del rapto, una posibilidad igualmente improbable debido a tu generación y edad. Pero entonces, ¿cómo tiene un Kirk? No parece que el suyo sea algo especial como el de Eri, sin ofender a Izuku. Melissa cortó. Ninguno tomado. Izuku aseguró. Mientras que One for All puede ser un Kirk transmitido por 8 generaciones para crear el héroe perfecto, al pie de la letra se parecía a cualquier otra fuerza que aumentara a Kirk. Exactamente, lo que nos deja con la tercera opción. Que recibió su Kirk tras el rapto. Nezu dijo. El ojo de Izuku se ensanchó, pero Melissa parecía confundida. Pero pensé que acababas de decir que era poco probable que hubiera despertado un Kirk después del rapto. Sí, pero dije recibir, no despertar.
En este escenario, Izuku fue realmente Kirkless hasta después del rapto, y de alguna manera ganó un Kirk después. Nezu teorizó, disparando a Izuku una mirada a sabiendas. Me arriesgaría a adivinar que tiene que ver con nuestro conocimiento mutuo. ¿Qué conocido mutuo? Melissa preguntó, mirando entre Nezu e Izuku. Tomando un profundo suspiro, Izuku se dio cuenta de que mantener en secreto la verdad de uno para todos sería bastante difícil ahora, considerando las circunstancias. Está hablando de All Might. Yo obtuve mi Kirk de él. Finalmente admitió. Ah, ja. Lo sabía. Nezu exclamó, disparando una pata de emoción. ¿Cómo es eso posible? Sé que dije que tu Kirk se parecía al tío Mig, pero no pensé que literalmente fuera. Melissa dijo con incredulidad. Esto puede tomar un tiempo para explicarlo, Izuku pensó, mirando las expresiones expectantes de su compañía. Eso ciertamente explica cómo tienes un Kirk todavía. Ciertamente eres afortunado, un minuto o dos después y es posible que ni siquiera estés aquí. Nezu dijo al escuchar la verdad de uno para todos. Él y Melissa habían escuchado atentamente en el cuento de Izuku, mientras que Eri se había trasladado al sofá para tomar una siesta. Sí, me di cuenta de eso. Izuku asintió nerviosamente. Dijiste que ya lo sabías antes. ¿Cómo exactamente lo descubriste? Bueno, no tenía ninguna prueba exacta, y All Might no me lo dijo él mismo. Sin embargo, ya sabía sobre sus lesiones y la disminución de la fuerza. A decir verdad, vino a buscar un sucesor en la UA. Siempre me pareció extraño que estuviera buscando un sucesor específico para entrenar, en lugar de simplemente querer ayudar a criar a la próxima generación. Luego, de repente, hace 10 meses, mencionó la idea de enseñar los primeros años, pero dejó de hablar de un sucesor. Venga el momento del examen de entrada, cuando todos desaparecieron en el rapto, puedes imaginar mi sorpresa cuando estaba revisando las imágenes y encontré a un niño vagando por UA como si nada hubiera pasado. Nezu laboriosamente explicó. Además, hackeé tu teléfono y vi que All Might estaba en tus contactos. Sí, supongo que eso lo delata, Izuku estuvo de acuerdo. Realmente debería cambiar el nombre del contacto por si acaso. Izuku, Melissa trató de preguntar, voz llena de preocupación. ¿El tío podría estar realmente herido? Oh, cierto. Supongo que aprender sobre la lesión de All Might como esta no es lo ideal. Izuku se dio cuenta. Esta fue probablemente la razón por la que el héroe quería mantenerlo en secreto. No quería romper la fe del público en el símbolo de la paz. Entonces, ¿tú tampoco lo sabías? No, dijo Melissa tristemente. Pero creo que papá lo hizo. Alrededor del tiempo en que el tío Mig se lesionó, se motivó mucho en algún tipo de proyecto personal. Y su insistencia en visitar Japón se apoyaba en desesperado. Ya veo, eso es interesante de saber. Pero con todo eso fuera del camino, ahora sabemos más sobre el rapto que hace una hora. Esto es bueno. Muy bueno. Nezu. Bueno, entonces, supongo que es hora de que volvamos a UA, para que ustedes dos puedan comenzar a trabajar en su asignación de clase. ¿Asignación de clase? ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku. Bueno, sería irresponsable de ustedes dos no pensar en su educación, incluso en tiempos tan difíciles. Supongo que quiere ser un héroe, ¿sí? Nezu cuestionó. Izuku se tomó un momento para darse cuenta de lo que Nezu estaba diciendo, pero rápidamente asintió con la cabeza. Por supuesto. Nezu luego se volvió hacia Melissa. Y señora Shield, puedo interesarle en un programa de intercambio por el momento. Creo que esto sería una experiencia invaluable para ti. ¿Qué sería? ¿Qué es esta tarea? Melissa también preguntó. Así, es inapropiado de mi parte dar una tarea sin explicar adecuadamente el objetivo. Perdóname, ha pasado un tiempo desde que hice cualquier enseñanza directa. Nezu se disculpó, antes de saltar sobre la mesa de la cocina y sostener una mano dramáticamente. Su primera tarea es rescatar a los 8.000 millones de personas que han desaparecido del rapto. ¿Qué? Los dos adolescentes gritaron. ¿Quién? Eri de repente se disparó desde el sofá, mirando a su alrededor con sorpresa. Todos tendrán que mudarse a la UA debido a las condiciones actuales. Si bien no tenemos dormitorios oficiales, imagino que podremos resolver algo. Nezu continuó, ignorando las miradas incrédulas que todos los demás le estaban dando. ¿De verdad crees que podemos traerlos de vuelta? Preguntó Melissa, una nota de esperanza en su voz. Nezu asintió. No sería justo de mi parte dar una tarea que no tienes esperanza de completar. Aunque ciertamente será bastante desafiante.
¿Están listos para eso? Melissa asintió con determinación. ¿Sí? Cualquier cosa para ayudar a traer de vuelta a mi papá. Izuku miró detrás de Nezu una foto colgada en la pared, de él y su madre en su primer día de escuela secundaria. Pensó en cuando era pequeño, y ella interpretaría a Ero con él. Mamá, realmente te salvaré. Esta vez miró a Nezu con la misma determinación que Melissa. ¿Cómo empezamos? Primero. Nezu comenzó a anunciar dramáticamente. Tenemos que ir a la escuela. Izuku miró fuera de la ventana del vehículo en movimiento mientras subían al campus de la UA. Aparentemente, el vehículo que estaba estacionado fuera de su apartamento fue utilizado por la UA para una variedad de tareas, desde llevar a los estudiantes por el campus hasta los servicios de emergencia. Podía conducir sin ningún aporte humano, explicando cómo Nezu había logrado cruzar la ciudad a pesar de su estatura. Había suficiente espacio en la parte posterior para media docena de adultos, dejando mucho espacio para todos ellos. Izuku y Melissa se sentaron uno frente al otro, mientras que Nezu se sentó en el frente para ver la carretera, y Eri subió con él para obtener una mejor vista. Nezu había conectado un arado de cuña en la parte delantera del dron, originalmente utilizado para eliminar la nieve alrededor de la escuela, para empujar a muchos de los vehículos vacíos fuera del camino. Mirando hacia la parte trasera del vehículo automatizado, pudo ver dos maletas arrastrarse mientras tropezaban por la carretera. Uno para él y otro para Melissa. Se habían desviado de regreso a donde inicialmente se había estado quedando para recuperar su ropa. Izuku también había sugerido detenerse en algún lugar para que Eri se pusiera algo más, pero Nezu insistió en que podía lidiar con eso en la escuela. Perdido en sus pensamientos, no estaba listo para un gran golpe en el camino. Disparó los brazos para estabilizarse, pero inmediatamente se arrepintió cuando los músculos de su derecha gritaron de dolor. «¡Damn!». No pudo evitar murmurar en voz baja. Melissa dejó de mirar por la ventana, atrapando su silenciosa maldición. «¿Dijiste algo?». «No, nada. Solo un poco lleno de baches es todo», Izuku dijo. Trató de traer su mano derecha detrás de su cabeza para rascarse, una garrapata nerviosa que desarrolló al tratar con Kacchan todo el tiempo, pero se detuvo a mitad de camino y se curvó de dolor. Melissa le dio una mirada sin impresionar, antes de levantarse y saltar a su lado del vehículo, sentado en el lado derecho de Izuku. «No trates de actuar duro. Sé que el Killer de Olmig puede ser demasiado para manejar». Se quejaba del retroceso todo el tiempo. «Déjame ver lo malo que es». Antes de que Izuku pudiera responder, Melissa comenzó a sentir su brazo lesionado con las manos, ejerciendo presión sobre diferentes puntos. Sus mejillas comenzaron a calentarse y se congeló por instinto. Podía ver su boca moviéndose, preguntándole algo, pero sus propios pensamientos internos lo estaban bloqueando por completo. «Una chica me está tocando. Una chica me está tocando. ¿Qué hago? No me he preparado para esto. Oh Dios, sus manos son tan suaves. ¿Debo decir algo, o es asqueroso? ¿Qué hago? Izuku, Izuku». Melissa finalmente gritó, sacándolo de su trance. No pudo evitar notar lo cerca que estaba su cara de la suya. «¿Cómo se siente esto por ti?». «Suave», respondió sin pensar, rompiendo una mano sobre su boca cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Melissa estaba confundida por un momento, pero finalmente, Izuku pudo ver sus ojos ensancharse en la realización y las mejillas enrojecidas. «Me refería a tu brazo, Izuku». «Cierto, por supuesto que lo hiciste». «Lo sabía». Izuku insistió poco convincente. «Siente que todos los músculos de mi brazo están tirados. Sin embargo, está bien si no lo presiono, así que está bien, de verdad. No lo es solo bien. En caso de que lo hayas olvidado, las personas con quirks curativos ya no están cerca. Si te exageras, tendrás que sanar a la antigua». Melissa suspiró. Se levantó y se acercó a su maleta. Ella se inclinó para agarrar algo dentro de ella, e Izuku miró hacia otro lado de la vista antes de que perdiera el enfoque nuevamente. «Aquí vamos». Izuku escuchó a Melissa tomar su asiento a su lado otra vez, y miró para verla sosteniendo una especie de pulsera roja en su mano. «Esto no puede curarte, pero debería ayudarte a evitar que te lastimes demasiado en el futuro», ella dijo, moviendo el dispositivo sobre su muñeca derecha y presionando un botón sobre él. El dispositivo comenzó a brillar, antes de crecer y envolverse alrededor de su mano y la parte inferior del brazo. Finalmente se detuvo, formando un guante rojo sin dedos en su brazo derecho. «¿Qué es esto? Nunca antes había visto un artículo de soporte como este. ¿Quién lo hizo?». Izuku se maravilló, mirando el guante inquisitivamente.
Lo hice, admitió Melissa, avergonzada por los elogios. Todavía no soy tan bueno como mi padre, pero quiero ser como él algún día. ¿Qué hace exactamente?, preguntó Midorilla. Siempre quise hacer algo que el tío Mig pudiera usar como lo hizo papá. Finalmente me di cuenta de que debía soportar mucha fuerza en su cuerpo, debido a la tercera ley de Newton. Entonces, desarrollé un dispositivo que podría absorber el retroceso de sus ataques, con suerte disminuyendo la tensión y permitiéndole trabajar por más tiempo. Iba a mostrárselo durante el viaje, pero creo que obtendrás un mejor uso de él. Melissa explicó. ¿Es capaz de tomar la fuerza de los ataques de Olmig? Eso es increíble. Izuku elogió, mirando el guante como si fuera una reliquia sagrada. No es tan impresionante como parece. Solo puede tomar 3 de sus smash con toda su fuerza antes de ser tenso más allá del límite y romperse. En realidad no sería práctico para él usarlo para el trabajo. Ella dijo decepcionada, alcanzando una mano hacia el guante y corriendo los dedos a lo largo de él. Izuku sacudió la cabeza en desacuerdo. No te vendas corto. Usted logró hacer un equipo de soporte que Olmig puede usar. ¿Sabes cuánto tiempo las empresas han estado tratando de hacer algo que realmente le sea útil, o que no se rompa en 1.000.000 de piezas después de un solo golpe? No tengo ninguna duda de que eventualmente serás tan bueno como tu padre, si no mejor. Bueno. Melissa parecía insegura de cómo responderle, en lugar de apartar la cabeza para mirar por la ventana antes de responder correctamente. Me alegro de poder ayudar. A pesar de que su cabeza fue rechazada, Izuku pudo ver que no estaba molesta por lo que dijo al menos. También apartó la cabeza para mirar por la ventana, pero se congeló de nuevo cuando sintió algo en la mano. Mirando hacia abajo, pudo ver que la mano de Melissa, que había estado sosteniendo el guante, se había bajado sobre el dorso de su mano y había comenzado a tocar rítmicamente sus dedos entre los suyos. Actuando de nuevo sin pensar, Izuku volteó su mano para que sus palmas se tocaran. La batería continuó entre sus dedos expuestos, e Izuku decidió devolver el gesto. Después de un momento de los dos jugando con sus dedos, de repente encontró su mano unida en la de ella. Ella apretó su mano ligeramente, e Izuku devolvió el gesto. Volvió la cabeza de nuevo, esta vez para tratar de ocultar la estúpida sonrisa que tenía en su rostro. Se sentó allí en silencio el resto del camino al agua con un repentino impulso de confianza. Por alguna razón, sostener esta mano lo hizo sentir que podía enfrentarse a cualquier cosa que el mundo le arrojara. Kagome mira y vagó por los pasillos vacíos del Hospital General de Haku sin un sentido de propósito. El sol que se ponía lentamente oscureció los muchos pasillos por los que había estado caminando desde la mañana. Ella estaba realmente sola. No había nadie en el hospital. Demonios, no había nadie en toda la ciudad. La ciudad de Haku era conocida por tener una gran población de personas con quirks, como había descubierto rápidamente cuando se había mudado aquí por trabajo. Todos no pudieron evitar presumir y jactarse de sus habilidades, y ella no perdió la apariencia que la gente le dio cuando dijo que no tenía quirkles. Una mezcla de piedad, asco o presunción. Parecía todo lo que alguien hablaba aquí. Aunque supuso que no era una para quejarse. Ella había venido aquí a trabajar en el Hospital General de Haku debido a que era uno de los principales expertos en fisiología Kirk. Inspirada por Daruma Ujiko, ella hizo todo lo posible para trabajar bajo él, y finalmente, él personalmente reconoció su talento, incluso llamando a su tesis sobre las posibles técnicas de Kirk artificial transferal una visión impresionante del futuro. Siempre había sido su sueño tener un Kirk, y con la buena ayuda del doctor, ella creía que era posible. Pero ahora, ya no había nadie con un Kirk. Su sueño de tener uno estaba básicamente muerto. Ella había venido al hospital para ver si el doctor Ujiko todavía estaba cerca, con la vana esperanza de que tuviera alguna solución milagrosa a la crisis, pero parecía haber desaparecido junto con ellos. Encontró su bata de laboratorio y su solapa de identificación colgando de la silla del escritorio de su oficina, y él nunca fue a ninguna parte sin ellos. Ayer había tomado un día enfermo, así que no estaba aquí cuando ocurrió el rapto, ocupada atracando un drama hospitalario de mala calidad. Ahora que Kagome lo pensó, se suponía que el doctor también era Kirkles, ¿no? Por eso se había inspirado en su trabajo. ¿Podría haber tenido un Kirk que ni siquiera él conocía? No es del todo imposible, pero ella pensaría que un experto como él se daría cuenta después de tanto tiempo. Su vagabundeo sin rumbo la había encontrado en la morgue. Pudo ver que la puerta estaba medio abierta, un hecho sorprendentemente común que notó, a pesar de que había muy pocas muertes en sus instalaciones.
Por capricho, abrió completamente la puerta y entró. Ella no sabía qué, pero sentía algo llamándola. Mientras deambulaba, no notó nada fuera de lo común sobre el lugar. Por un sentido mórbido de curiosidad, revisó una de las unidades, antes de cerrarla rápidamente de nuevo con prisa. Eso al menos respondió a su pregunta si los cadáveres se aplicaban al rapto. Entró en una habitación lateral y notó una cama vacía. Se sentó sobre ella para recuperar el aliento mientras observaba el interior monótono. En comparación con el ambiente hogareño y acogedor alrededor del hospital, la morgue estaba, bueno, muerta y sin vida. Este lugar realmente no le estaba haciendo ningún bien a su cabeza. Necesitaba irse antes de terminar como los otros cuerpos aquí abajo. Poniéndose de pie, estaba a punto de irse cuando notó la puerta al lado de la cama en la que había estado acostada. Era una puerta corredera bastante gruesa sin ventanas que le revelaran el otro lado. Mirando a su alrededor, notó que no había etiquetas alrededor de la puerta para decir a dónde conducía tampoco. Sin embargo, claramente tuvo algún uso, ya que había un lector de tarjetas en la puerta que los empleados escanearon para acceder a áreas importantes del hospital. Kagome probó su propia tarjeta, pero escuchó el zumbido de una notificación de error, y el panel brilló con una luz roja. No fue una gran sorpresa, solo era enfermera. Había escuchado rumores de que había un lugar por aquí al que solo el propio doctor podía acceder, por lo que no había forma de que ella entrara, a menos que tuviera su tarjeta de identificación. Al meterse en el bolsillo de su pantalón, sacó una tarjeta con la foto de Daruma Ujiko. Había estado en su oficina, y ella lo había recogido por alguna razón. ¿Recordar al doctor tal vez? Sosteniendo la tarjeta hasta el escáner, había un sonido diferente al anterior, y una luz verde brillante ahora. Con un silbido, las dos puertas se abrieron para ella, revelando un pasillo mal iluminado que conducía a una escalera hacia la oscuridad. Kagome se paró en la puerta, sopesando sus opciones. Sintió que había visto este escenario exacto en una película de terror antes, pero la idea de descubrir algo que el Dr. Ujiko se había mantenido oculta a la vista del público superó cualquier autoconservación que tuviera. Los mundos ya terminaron, ¿qué demonios tengo que perder? Y así, ella descendió a las profundidades sin temor a cualquier posible villano slasher que acechara en las sombras. Finalmente, llegó al final de las escaleras y se encontró en una habitación que parecía casi de otro mundo. Se colocaron tubos gigantes en el suelo y en las paredes, bombeando quién sabe qué a través del vasto espacio subterráneo. En la oscuridad, había tinas de vidrio llenas de algún tipo de líquido. Podía ver la sombra de algo más cercano a ella, y cuando se acercó a ella, una luz que se mostraba reveladora. No pudo evitar gritar a la vista. Flotando dentro había una especie de monstruo inhumano, sus extremidades dobladas en formas incómodas y expuestas al cerebro. No era humano. No lo fue, vivo. Ella notó un panel en la base del contenedor para ese monstruo, y cuando ella trabajó el coraje para acercarse a él, dijo, ella podía ver que a pesar de que su ritmo cardíaco era lento pero regular, no había actividad cerebral. Era como un paciente en coma. ¿Pero qué es lo? Mirando el panel, pudo ver algún tipo de nombre en la parte superior. Nomu 59, Quirks. Regeneración, absorción de choque, superfuerza. Mirando a su alrededor, podía ver docenas de tinas que contenían los mismos monstruos inhumanos que la rodeaban. ¿Por qué algo como esto estaría debajo del hospital? Mirando hacia el suelo, pudo ver que los tubos que atravesaban la base estaban conectados a las cubas, probablemente bombeando en cualquier líquido que fueran cosas estaban flotando. Los tubos parecían conectarse y todos conducían al mismo lugar. Curiosidad aún no saciada, siguió el tubo más profundo en la guarida. Finalmente, se encontró con estantes llenos de algo que no podía identificar. Eran contenedores llenos de algún tipo de material orgánico que no pudo identificar. Cuando se acercó a lo que creía que era el centro de la base, pudo ver un tanque aún más grande que los que sostenían a los monstruos. Cuando finalmente se acercó lo suficiente como para encender las luces automáticas, no pudo evitar volver a sorprender. Este no contenía otro monstruo sino un hombre. Mirando hacia abajo en el panel, encontró el nombre que figuraba para él. Sujeto número 9, Quirks. Weather Manipulation, All for One, Imperfect. Capítulo 4. Ir en un viaje de campo. Izukumi Toriyama se despertó con el sonido de una alarma a todo volumen en su oído. Sacando un brazo de las sábanas de su cama, lo volteó en la dirección del sonido sin siquiera molestarse en abrir los ojos. Sintiéndose a su alrededor, finalmente encontró su mano alrededor de lo que presumía que era la causa de la alarma e intentó encontrar el botón de repetición.
Sin embargo, después de unos segundos de no cesar la alerta agravante, levantó el puño y lo golpeó sobre el dispositivo. Smash Wops, finalmente, abriéndose los ojos, Izuku pudo ver su puño demacrado indentado en lo que quedaba de su despertador. Sentado y estirándose, miró a su alrededor a la habitación desconocida a su alrededor. Había algunos de sus carteles y figuritas favoritos de Olmiga colocados al azar alrededor del dormitorio, pero aparte de eso, era bastante estéril. No es sorprendente, ya que había cosas más importantes en las que centrarse últimamente que en la decoración de interiores. Nezu había trasladado a los 3 niños rebeldes a uno de los edificios de dormitorios que UA planeaba implementar en el próximo año. La mayoría de los edificios no eran más que selvas de hormigón, pero el que habitaban actualmente aparentemente se terminó primero como una prueba de concepto. Originalmente Izuku, Melissa y Eri habían sido colocados en habitaciones una al lado de la otra, con Nezu alojado en la oficina cercana. Sin embargo, Eri dudaba sobre el arreglo, por lo que se había mudado a la habitación de Melissa. Al ver que el despertador estaba fuera de servicio, Izuku agarró su teléfono de la mesita de noche cercana y verificó la hora. 8 AM. La escuela estaba en media hora y será mejor que se prepare. Al levantarse de la cama, notó un juego de ropa cuidadosamente doblado en una mesa cercana. Al caminar, vio que era el uniforme de los Estados Unidos, y al lado había una nota. Izuku tuvo que mirarlo por un buen minuto para poder entender la letra demasiado fina. Querida Midoriya, perdón por decírtelo tan tarde, pero aquí está tu uniforme de secundaria. Sería inapropiado que un estudiante no usara uno en su primer día de escuela. Creo que calculé su tamaño correctamente, pero no dude en informarme sobre cualquier problema. Del director Nezu. PD. El desayuno se servirá con aula, así que no llegues tarde. ¿Él hablaba en serio sobre las cosas de la escuela? Murmuró con incredulidad. ¿Y calculando mis tamaños? ¿Realmente podría hacer eso de un vistazo? ¿Cómo llegó a la habitación sin despertarme? Izuku no estaba seguro de si ser asustado o impresionado. En cambio, se encogió de hombros y comenzó a cambiar para la escuela. Como dijo Nezu, no se vería bien llegar tarde el primer día de clase. Mirándose en el espejo no pudo evitar peculiarizar una ceja. Realmente le quedó perfectamente bien. El uniforme le parecía bien, aunque no estaba seguro de que tuviera la corbata correcta. Además, todavía tenía ese guante que Melissa le dio. Estaba bastante seguro de que no era parte del código de vestimenta. Ayer había tratado de quitarlo antes de acostarse, pero descubrió que la tarea era más difícil de lo que parecía. No podía simplemente deslizar la cosa con cómo se aferraba a su muñeca, y no había un botón obvio de eliminar. Él habría ido a una habitación y le preguntó a Melissa al respecto, pero sabía que Eri había sido acostado temprano, y se había quedado despierto más tarde de lo que debería haber buscado pistas sobre el rapto en línea. No quería molestar a los dos y se conformó con preguntar a la mañana siguiente. Lanzando su mochila en la espalda, Izuku abrió la puerta de su dormitorio decidido y preparado para enfrentar cualquier trabajo escolar Nezu considerado apropiado durante el fin del mundo. Buenos días, Izuku. Estaba a punto de comprobar si estabas despierto todavía. Gran momento, ¿eh? Izuku casi volvió a caer sorprendido por la voz a la derecha de él. Mirando a su lado vio que Melissa ya estaba despierta y lista, con el mismo uniforme que él, excepto con una falda que le permitió a Izuku una gran mirada. Focus Izuku. Oh, lo siento, ¿te sorprendí? Ella preguntó, caminando hacia él con preocupación. Está bien, simplemente no está acostumbrado a que el uniforme sea todo. Aseguró. Si bien técnicamente no es una mentira, no se especificó a quién se refería el uniforme. Sí, sé lo que quieres decir. Ella estuvo de acuerdo inocentemente. En Island generalmente puedo usar lo que quiera, siempre y cuando sea lo suficientemente protector para los laboratorios. No estoy acostumbrado a una ropa tan rígida, hace que hacer ingeniería sea un dolor. Quiero decir, mira esta falda. Ella se quejó, lanzando sus manos a un lado con un resoplido. Ante esas palabras, Izuku encontró sus ojos vagando de nuevo desde los de Melissa hasta su uniforme. Ciertamente estuvo de acuerdo con su evaluación. El uniforme ciertamente se veía apretado en ciertas secciones, y una falda dejaba las piernas desnudas, contra los peligros de las herramientas de ingeniería, quería decir. Finalmente arrastró los ojos hacia arriba para ver que Melissa lo estaba mirando con escrutinio. Inmediatamente se sintió avergonzado y levantó las manos. Oh, lo siento, no lo hice. ¿Sabes cómo atar una corbata? No hay nada de qué avergonzarse, ven aquí. Melissa dio otro paso adelante, e Izuku los encontró casi cara a cara.
Levantó las manos y le deshizo la corbata, antes de comenzar a atarla de nuevo correctamente. Tengo que ayudar a papá con estas cosas todo el tiempo. Siempre tiene tanta prisa que nunca se molesta en hacer cosas como esta correctamente. ¿Cómo se supone que debes vender un producto a alguien si ni siquiera puedes vestirte correctamente? Allí. Terminó el nudo y miró a Izuku de nuevo. ¿Ahora, listo para nuestro primer día en UA? Sí, Plus Ultra. Dijo temblorosamente, tratando de mantener una cara seria a pesar de su inesperada proximidad a alguien del sexo opuesto. Izuku evitó desesperadamente sus ojos sabiendo que si miraba hacia adelante, se congelaría de nuevo. En su pánico, notó una pequeña cabeza asomando por la puerta del dormitorio de Melissa, la inconfundible visión de cabello plateado, ojos rojos y un pequeño cuerno rechoncho. Buenos días, Eri. Melissa volvió la cabeza justo a tiempo para ver a Eri meter la suya de vuelta adentro. ¿Hay algo mal, Eri? ¿Necesitas ayuda para cambiar? Ella preguntó. No, es solo, estas ropas son raras. Apenas podían decir aquí desde detrás del marco de la puerta. Izuku no pudo evitar reírse. Recordó a su madre contándole historias sobre cuánto odiaba usar uniformes cuando era pequeño también. Te acostumbrarás. Ahora sal, no quieres llegar tarde al desayuno, ¿verdad? La charla sobre comida llamó la atención de las chicas y finalmente volvió a mirar, antes de salir al pasillo y revelar a Eri usando un juego de uniformes estándar de los EE. Como los dos. Izuku podía sentir que su corazón dejaba de latir por un segundo por lo linda que se veía ahora, y estaba bastante seguro de que podía escuchar un leve chillido proveniente de Melissa. ¿Lo puse mal? Ella preguntó, notando las miradas que los dos le estaban dando. No, no. Es perfecto. Melissa insistió, caminando hacia Eri, y ofreciéndole una mano para que ella la tomara. Vamos, papá siempre dice que es mejor llegar al menos 10 minutos antes a cualquier acuerdo. Mientras caminaban hacia él para llegar a la salida, Eri extendió su propia mano libre hacia Izuku. Ella lo miró, y él pudo ver la misma mirada asustada que tenía en sus ojos cuando la encontró. Izuku envolvió una mano alrededor de la suya cómodamente. No te preocupes. La escuela puede parecer mucho, pero a veces puede ser muy divertida. Intentó asegurar. Eso pareció ayudar, pero todavía había dudas en sus ojos. Mientras caminaban hacia el edificio principal de la escuela en silencio, no pudo evitar ver la expresión de Eri. Ella siempre los miraba a cada sonido y sombra. Si bien parecía curiosa sobre su entorno, no había nada agradable para ella. Ahora que lo pensó, no había visto a Eri expresar una sola emoción positiva desde que se encontraron fuera de ese momento con Nezu. No por primera vez desde que se conocieron, Izuku se preguntó cuál era el trato con Eri. Por cierto, me preguntaba cómo querías que te llamara. Melissa de repente preguntó. Izuku no podía entender de dónde vino esta pregunta de repente. ¿Qué? ¿No te dije mi nombre? Oh, lo recuerdo. Melissa aseguró. Es solo que de donde soy, llamamos a la gente por sus nombres por lo general, pero olvidé que es diferente por aquí. Debería llamarte por Izuku o Midoriya. ¿Tienes un apodo tal vez? Izuku está bien. Sin embargo, no tengo buenos apodos. Algunas personas había empezado a llamarme Deku. Izuku respondió tristemente, pensando en Bakugo. ¿Realmente? Creo que es genial. Melissa pensó en voz alta. ¿Tú, Do? Izuku se congeló, lo que provocó que las dos chicas con las que caminaba también se detuvieran. Sí. Ha pasado un tiempo, pero se parece mucho a los japoneses. Puedes hacerlo, ¿verdad? El tío Mig lo diría todo el tiempo. Melissa explicó alegremente. Oh, bueno, tartamudeó Izuku. Deku está bien también entonces. Hora de asistencia, llame cuando se diga su nombre. Izuku Midoriya. H aquí. Escudo Melissa. ¿Realmente tenemos que hacer esto? Bien, aquí. Y finalmente, Eri. Aquí. Los tres estudiantes se sentaron en el aula de primera fila de 1A, asientos completamente vacíos excepto para ellos y su maestro peludo. Cada uno tenía un plato de desayuno recién horneado frente a ellos y lo estaban recogiendo mientras veían las travesuras de Nezu sobre el escritorio de los maestros. Bueno, la clase se contabiliza. Por favor, siéntase libre de profundizar mientras preparo la conferencia. Dos manos se dispararon inmediatamente, seguidas de un tercero vacilante. Nezu señaló a una de las personas sosteniendo su mano. No está relacionado con la clase ni nada, pero me preguntaba cómo hiciste todo esto. Preguntó Melissa, señalando su plato a un humeante. ¿No confías en mis talentos culinarios? Preguntó Nezu descaradamente.
En realidad, la mayor parte del trabajo fue realizado por trabajadores robóticos. Te sorprendería cuántas tareas se pueden automatizar. Por lo general, Lunch Rush maneja estas cosas, pero al menos puedo darles pedidos simples para cosas como esta. ¿De qué otra manera crees que logramos alimentar a tantos estudiantes diariamente? Ahora, creo que también tenías una pregunta, Midoriya. Sí, señor. Izuku confirmó, flotando sobre un cuaderno nuevo. Me preguntaba en qué va a estar tu primera conferencia. Gran pregunta. Dijo Nezu. Hoy mantendremos las cosas simples y comenzaremos con una revisión de lo que actualmente conocen los expertos sobre el rapto. Izuku miró a la maestra confundida. ¿Expertos? Y apenas han pasado más de 36 horas desde el rapto, ¿cuánta más información tenemos? La boca de Nezu se convirtió en una sonrisa, que parecía un poco aterradora en su rostro inhumano. Verás. Y por último, pero no menos importante, Eri, ¿tienes alguna pregunta? Este lugar, dijiste que es una escuela, ¿verdad? Eri preguntó después de un momento. Sí. ¿Sabes lo que hace la gente en la escuela? Nezu preguntó de vuelta. Eri miró profundamente pensada, antes de asentir. Recuerdo haber preguntado al respecto una vez. Me dijeron que era un lugar al que iban personas inteligentes, y que no podía ir porque yo, no era muy inteligente. Ella dijo tristemente, mirando hacia otro lado. Veo. Entonces, ¿crees que no deberías estar aquí por eso? Nezu cuestionó. Cuando vio a Eri asentir, con ojos temblorosos, no pudo evitar pisotear el escritorio en el que estaba parado. Disparates. Tonterías totales, digo. Sus 3 alumnos miraron su exhibición sorprendidos, y rápidamente se calmó. Lo que quiero decir es que la escuela no es para personas inteligentes. El objetivo de una escuela es enseñar a las personas y ayudarlas a aprender cosas nuevas. Eri, ¿hay algo que quieras saber? Preguntó. Los ojos de la niña se enfocaron, tratando de pensar en algo. Sí, sí hay. ¿Cómo se llama esta comida que estoy comiendo, o qué tipo de criatura eres si no eres un perro? Entonces parece que la escuela es perfecta para ti. Nezu declaró. Podía ver que parte de la tensión en el cuerpo de Eri se disipaba, por lo que sentía que era apropiado comenzar finalmente su conferencia. Ahora, si todos están listos, repasemos lo que sabemos. Nezu pisó un botón sobre la mesa y las luces se atenuaron cuando el proyector comenzó a mostrarse en el tablero detrás de él, revelando un video de imágenes de seguridad de la entrada principal de la UA. Se podía ver a los estudiantes con una variedad de uniformes dirigiéndose a los exámenes de entrada desde el ángulo de las cámaras. Había una marca de tiempo de 11:59 JST en la esquina inferior. A aproximadamente las 12 horas estándar japonesa, alguna fuerza afectó a Japón y al resto del mundo en general, dando como resultado que cualquier humano con un factor Kirk activo desaparezca de la faz de la Tierra, como se muestra arriba. Nezu señaló el video, el reloj llegó a las 12, y un momento después hubo un destello de luz, y casi todos se habían ido. El único que permaneció fue un niño familiar de cabello verde acostado boca abajo en el suelo, inmóvil. ¿Tenías que usar este metraje? Izuku se hundió en su asiento, las mejillas se sonrojaron. Apologías, pero este fue el mejor metraje que pude encontrar para demostrar mis puntos. Nezu dijo que mientras las imágenes continuaban reproduciéndose en el fondo, la forma pasada de Izuku aún no se movía. Hay un par de cosas que puedes notar de este video. ¿Alguien notó algo interesante? Los 3 pensaron por un momento, antes de que Izuku disparara una mano. «Oh, su ropa», exclamó. Melissa miró confundida. ¿Lo que es tan importante acerca de su ropa? Es solo que estaba buscando cosas que ver con el rapto antes, y en la mayoría de la cultura pop su ropa y esas cosas se quedan atrás. No hizo clic hasta ahora que lo que sucedió afectó más que solo sus cuerpos. Izuku explicó. Excelente observación. Sí, no solo afectó su cuerpo orgánico, sino también su ropa e incluso algunas cosas que sostenían, como los teléfonos celulares. Nezu dijo. Al rebobinar el metraje, señaló que los estudiantes tenían múltiples dispositivos, luego se reenviaron rápidamente y mostraron la entrada vacía. Eso significa que podemos rastrearlos. Melissa preguntó con entusiasmo. Nezu sacudió la cabeza. Ha habido intentos, pero lamentablemente los resultados actuales son negativos. Ahora, veamos otro video y veamos si notas algo diferente. Nezu volvió a pisar el botón, y el video cambió a otro conjunto de imágenes de seguridad, esta vez del Times Square fácilmente reconocible. El tiempo en la esquina mostró 11:59 JST también.
Después de unos segundos, el temporizador llegó a las 12, y la gente comenzó a brillar y desaparecer. La diferencia entre los dos vídeos se hizo evidente. Todavía hay un montón de gente alrededor. Melissa señaló, no que tuviera que serlo. En la pantalla había un par de docenas de personas todavía de pie alrededor de las intersecciones, mirando a su alrededor en confusión y pánico. No es tan sorprendente cuando lo piensas. Hay cientos de personas en Times Square en cualquier momento, por lo que con la estadística 1 en 5 Kirkles, la cantidad restante es en realidad más baja de lo esperado. Nezu señaló. Pero eso no es a lo que quería llamar la atención. ¿Qué más pueden notar todos? Izuku levantó una mano después de un momento y habló cuando Nezu señaló en su dirección. Hay muchos niños allí. No puedo imaginar que todos sean Kirkles, ¿verdad? Mirando las imágenes, uno podía ver algunos casos de niños llorando por la plaza, probablemente los que habían estado de gira con sus padres en ese momento. Nezu asintió en afirmación. Sí, ese es otro buen punto. ¿Por qué crees que es? Izuku le llevó una mano a la barbilla y comenzó a mirar sus notas. Podría ser porque, sí, eso tiene que ser. Miró hacia atrás a Nezu para responder. Es porque todavía tienen que desarrollar sus quirks, ¿verdad? Correcto. Nezu afirmó. Si bien es increíblemente probable que los niños vistos aquí desarrollen un quirk, parece que aún no lo han desarrollado completamente. Con un clic de un botón, la proyección cambió a múltiples diagramas del cuerpo humano. Rayos de Zimo y escaneos de calor con flechas que apuntan a puntos aleatorios del cuerpo, lo que lleva a una jerga médica que pasó por completo por la cabeza de Izuku. Podía escuchar a Nezu reírse ligeramente. Veo que esto está un poco avanzado en su etapa actual. Resumiré las partes que son relevantes para nuestra situación actual. Si bien la naturaleza exacta de quirks sigue siendo un misterio, los científicos y los médicos han descubierto un par de cosas importantes sobre cómo funcionan. Los factores de Kirk son los rasgos físicos o genéticos de los que está hecho un Kirk. Sin embargo, como la mayoría de las partes del cuerpo humano, toman tiempo para crecer adecuadamente. Si bien ciertos quirks pueden manifestarse temprano, específicamente con quirks heteromórficos, generalmente toma hasta la edad de 4 años para que se active un factor Kirk. Si esto se debe a que la mayoría de los quirks terminan el crecimiento en el cuerpo para entonces, o el cerebro humano que espera alcanzar una cierta capacidad de desarrollo para permitir el uso del Kirk es un tema muy debatido, toma tiempo para que una persona Kirk se active. ¿Cualquier pregunta? Nezu miró a sus alumnos para preguntas, y contenía la risa que crecía dentro de él. Se podía ver a Izuku tratando desesperadamente de escribir todo lo dicho, metiendo su lápiz cada vez más corto en el sacapuntas. Melissa estaba mirando fijamente a la pared detrás de él, mano en la barbilla, claramente habiendo perdido el enfoque en medio de la explicación simplificada en Nezu. Eri parecía concentrada y levantó la mano. Perfecto, ¿qué es Eri? Nezu dijo con entusiasmo, feliz de que la niña realmente estuviera participando en clase. Me preguntaba, ¿sí? ¿Podrías, explica todo eso de nuevo, por favor? Por supuesto. La barbilla de Melissa se le escapó de la mano. El sonido de su rostro golpeando el escritorio se escuchó resonando en toda la escuela vacía. En resumen, los quirks toman tiempo para crecer y funcionar completamente como el resto del cuerpo, ¿entender? Pienso, ¿sí? Querido Dios, lo entendemos, sigamos adelante ya. Melissa casi gritó, tirando de su cabello. Sí, creo que hemos pasado suficiente tiempo explicando este tema. Nezu estuvo de acuerdo, tan alegre como siempre. Miró a Izuku, quien sacó un nuevo cuaderno de su mochila en algún momento. Izuku adquirió unas pocas docenas de lápices adicionales para ayudar a detallar todos los materiales médicos y científicos completos mencionados. Las revistas título original de notas escolares no primero había sido tachado y debajo estaba escrito biología y naturaleza de quirks no primero. ¿De qué estábamos hablando de nuevo? Preguntó Izuku. Veamos. Nezu tocó algunos botones en la mesa, y la proyección cambió entre imágenes hasta cambiar a una combinación de la entrada de la White Times Square. Así, estábamos discutiendo por qué los niños todavía estaban cerca. Como expliqué, todavía están alrededor porque sus quirks no se han manifestado completamente. Esto ha sucedido en todo el mundo, ya que la red local de héroes mostró una afluencia de líneas de emergencia de llamadas de niños perdidos. Melissa jadeó. ¡Qué terrible! No se preocupe, todos los trabajadores de servicio público restantes están siendo coordinados para encontrarlos y cuidarlos. Nezu aseguró.
Ahora, ¿hay algo más que se pueda inferir de las imágenes proporcionadas? Los tres estudiantes volvieron a mirar entre las imágenes, sacudiendo sus cerebros en busca de pistas sobre qué notar. Un momento después, la mano de Eri se disparó. Lo sé, lo sé. Nezu señaló a la joven, y comenzó a hablar con entusiasmo. Uno sucedió durante el día, y el otro por la noche. Una excelente observación. Nezu dijo. Pero no es solo debido a las zonas horarias. Melissa dijo. ¿Zonas horarias? Eri preguntó confundido. ¿No sabes sobre eso? ¿Cómo debería explicarlo? Melissa pensó en voz alta. Se levantó y caminó hacia la pizarra vacía, soltando un marcador negro y dibujando el sol, la luna y la tierra. Entonces, vivimos aquí en la Tierra. La Tierra gira en círculo cada 24 horas, que es un día. Pero el sol no se mueve, por lo que eventualmente las personas se vuelven incapaces de ver el sol. Por eso está oscuro por la noche. Luego agarró un marcador rojo y puso 2 puntos en la Tierra, uno en el lado del sol y otro en las lunas. Times Square está en casi todo el otro lado del mundo para nosotros, así que mientras estamos al sol, están en la oscuridad. Nezu asintió con aprobación. Una excelente explicación, señora Shield. Sin embargo, es un poco elemental, y me encantaría entrar en más detalles en otro momento. Melissa silbó a través de los dientes apretados, antes de volverse alegremente hacia Eri. ¿Entiendes hasta ahora? Creo que sí, dijo Eri asombrado. No tenía idea de que el mundo era tan grande. Melissa asintió de acuerdo. Es bastante impresionante. Y la razón por la que tenemos zonas horarias es porque a pesar de que el tiempo es técnicamente el mismo, sería confuso para las personas que hablan desde muy lejos. Entonces, damos diferentes lugares diferentes tiempos, por lo que coinciden con la rotación de la Tierra. Eri volvió a mirar los vídeos con una comprensión renovada. Entonces, a pesar de que se ve diferente, ambos sucedieron al mismo tiempo. Gracias, Melissa. Sí, el reloj es el mismo para ambos. El segundo el reloj golpea 12, todos ellos desaparecieron. Izuku se fue. Un momento después metió la mano en su bolsa, sacando la suya Apocalypse Analysis for the Present, no. Primero cuaderno y empezando a murmurar. Pero eso no puede ser correcto, ¿cómo sería eso posible? Podrían tener, él realmente es agudo, incluso si tomó un poco de ayuda. Netsu notó en silencio, otra sonrisa extendiéndose por su rostro. ¿Quieres compartir tus hallazgos con la clase, Midoriya? Todos desaparecieron exactamente al mismo tiempo. La habitación estaba en silencio un momento después de eso, una inquietud que la mayoría no podía entender del todo. Melissa miró a Izuku en confusión. ¿No lo sabíamos ya? Me refiero al exacto al mismo tiempo. En el momento en que el reloj llegó a mediodía, todos en todo el mundo desaparecieron. Ni siquiera un amortiguador de una fracción de segundo entre aquí en Japón y la costa este de América. ¿No es raro? No sé los cálculos exactos, pero incluso la velocidad de la luz no puede ser tan precisa. Sin mencionar que alcanzó todos, en todas partes. ¿Qué tipo de fuerza podría llegar a todo el globo simultáneamente? Izuku explicó con preocupante detalle. Sí, ese es el verdadero misterio, ¿no? Desafortunadamente, todavía tenemos que encontrar la causa del rapto, ya que no hemos podido observar a nadie afectado por él. Hasta ahora, eso es. Nezu anunció. Espera, ¿te refieres a Eri? Preguntó Izuku. Eso es correcto. A diferencia de usted, que obtuvo un Kirk después del rapto, lo tenía de antemano, pero pudo usar, dijo Kirk para evitar su desaparición. Si bien podría ser temprano para decirlo, creo que entender el Kirk de Eri y cómo el rapto la afectó es importante para resolver estos misterios. Lo que lleva a nuestra próxima actividad, dijo Nezu con suspenso. Una excursión. ¿No puedes hablar en serio? ¿A dónde vamos? Preguntó Melissa. Al único lugar que ya puede tener respuestas relacionadas con el Kirk de Eri. Nezu respondió. Hackeé varios sistemas de CCTV y rastreé el viaje de Eri al apartamento de Midoriya hasta su fuente. Lo seguí a un lugar a 1 hora en coche de aquí. Eri podía ser vista temblando en su silla, antes de gritar de repente. ¡No! No quiero volver allí. ¿Qué pasa si me llevan de nuevo? Eri. Izuku y Melissa miraron a la niña, que tenía una mirada de miedo creciendo lentamente en sus ojos. No te preocupes, esas personas se han ido ahora, ¿no? Nezu señaló. Además, puedo ser director, pero también soy un héroe. No dejaré que nadie te lastime. No puedes, no quiero que todos se lastimen por mi culpa. Eri dijo tristemente. Nezu miró sombríamente al niño frágil.
Incluso después de todo lo que le había sucedido, todavía estaba preocupada por la seguridad de los demás. Sus emociones le trajeron recuerdos en los que no había pensado en años. Incluso después de todo lo que has pasado, todavía tienes el corazón para preocuparte por alguien que no sea tú. Serías un gran héroe algún día. Nezu sacudió la cabeza, aclarando su mente. Saltó del escritorio de la maestra a la de Eri, llamando su atención. Eri, ¿ves esta cicatriz aquí? Eri miró hacia donde Nezu estaba apuntando con una pata y asintió lentamente. Tengo esto cuando me experimentaron. Podía escuchar a los demás jadear de sorpresa, pero continuó hablando. Dijeron que era especial, que era importante para ayudar a otras personas. Pero todo lo que realmente hicieron fue lastimarme. Mucha gente trató de ayudarme, pero ninguno de ellos pudo. Entonces, ¿cómo saliste? Preguntó Eri por sorpresa. Tengo suerte como tú. Un día, ya no estaban allí. Y el día después de eso, y el siguiente, hasta que me di cuenta de que de alguna manera era libre. Pero aún así, tenía miedo de irme. Me preocupaba si me iba a que me rastrearan, o que todos los demás con los que hablé pudieran ser como ellos. El ojo de Eri se ha ampliado en comprensión. ¿Qué cambió? Conocí a alguien especial. Me salvó y me dijo que podía ser un héroe, sin siquiera pensarlo 2 veces. No le importaba que no fuera humano. Acaba de ver que tenía un corazón que quería ayudar a otros. Nezu dijo con nostalgia, antes de centrarse de nuevo en Eri. Entiendo que no quiero que nos lastimemos, pero protegerte es parte de mi trabajo. Déjame mostrarte lo que esa persona me mostró. No dejaré que nadie te lleve de nuevo, lo tengo. Eri se rasgó un poco, pero rápidamente los limpió y se puso una cara valiente. Muy bien. Si realmente crees que ayudará, entonces iré. Después de 1 hora de viaje en el Nezumóvil, el director insistió en el nombre. El grupo se encontró de pie desde una puerta de servicio pesado. El complejo de varios pisos detrás de él se podía ver sobresaliendo de la pared alta que rodeaba todo el perímetro. ¿Qué es este lugar, y por qué es tan seguro? Melissa preguntó con asombro, mirando hacia arriba y hacia abajo de la calle. Podría espiar a casi una docena de cámaras de seguridad mirando varias partes del exterior de la propiedad. Oficialmente, es la oficina y el centro de investigación de una compañía farmacéutica bastante no notable. Nezu le informó. ¿Y extraoficialmente? Ella preguntó con preocupación. Es conocido como un escondite potencial para la organización Yakuza conocida por las autoridades como el Shia Saikai. Nezu terminó. ¿Yakuza? ¿Como gángsters organizados? Pensé que todos se extinguieron hace años. El surgimiento de Quirks resultó en que la mayoría de los grupos principales fueran reconocidos como grupos de villanos y cerrados. Izuku dijo confundido. Mientras que los grupos más públicos fueron arrestados, muchos se desmantelaron después de que quedó claro que su control sobre la sociedad se había desvanecido. Por supuesto, hay quienes no están dispuestos a aceptar eso y, en cambio, acecharon en las sombras y esperaron la oportunidad de presentarse. Nezu explicó. La mayoría de estos grupos son bien conocidos por la policía, pero a menos que un grupo cometa un crimen real, las autoridades no pueden hacer nada más que tenerlos bajo vigilancia. ¿Sabemos algo más sobre ellos? Preguntó Izuku. Nezu dejó escapar un siniestro snicker. Un poco, pero la parte importante es que todos sus superiores tenían quirks, por lo que es probable que no nos encontremos con ningún problema organizado. Dicho esto, esta puerta parece un poco difícil de hackear. Midoriya, ¿qué tal una asignación de campo? Abre esta puerta. Izuku miró entre la puerta y Nezu en estado de shock. Espera, ¿quieres decir con mi Kyuk? Este parece un buen momento como cualquier otro para practicar. Nezu respondió simplemente. Pero no tengo el control total de ello. La única vez que lo usé fue por accidente. Izuku continuó protestando. Está bien, Izuku. Recuerda, ahora tienes mi gauntlet. Debería poder tomar el retroceso incluso si vas demasiado lejos. Melissa tranquilizó. Izuku miró al gauntlet con inquietud. Pero solo podía tomar un Swim o 2 a plena potencia. No quiero romper la cosa justo después de que me la diste. ¿Por qué usarías todo tu poder si te lastimara? Preguntó Eri. Bueno, no sé cómo no. Izuku admitió tímidamente. Cuando activé One for All ayer, era como si mi brazo fuera a explotar. No sé si mi brazo podría manejar el 100% por sí mismo. El resto del grupo se quedó allí mirando a Izuku y comenzó a murmurar para sí mismo, tratando de encontrar una manera de usar su nuevo Kirk sin causar un gran daño a sí mismo. Los demás lo dejaron pensar o comenzaron a hacer una lluvia de ideas en silencio.
Fue Melissa quien finalmente rompió el silencio. ¿Por qué no usas uno para todos en algo más que tu brazo? Izuku dejó de murmurar y a ella. ¿Qué quieres decir? Solo estaba pensando en lo que dijiste. Dijiste que tu brazo no podía manejar el 100%, pero tal vez no está destinado a hacerlo. Melissa explicó. Izuku continuó mirándola en blanco, así que continuó. Es como cuando estás diseñando un edificio de varios pisos. No puede simplemente construir como quiera, debe considerar el peso de la estructura anterior. Si está desequilibrado, entonces colapsará, pero si se equilibra correctamente, entonces la fuerza se distribuirá correctamente, manteniendo todo junto. Izuku se dio cuenta. Ahora que lo pienso, All Might no podría luchar tan eficazmente como lo hizo si tuviera que seguir encendiendo y apagando la energía en todo su cuerpo. Creo que esto podría funcionar. Sí, y papá pensó que la arquitectura general era una electiva desperdiciada. Melissa vitoreó. Está bien, así que en lugar de centrarme en una sola parte del cuerpo para usar, intentaré extenderla uniformemente por todo mi cuerpo. Izuku se dijo a sí mismo, poniéndose en condiciones de intentar su nueva técnica. Sin embargo, antes de hacerlo, miró por encima del hombro a los demás. Todos ustedes pueden querer dar unos pasos atrás, en caso de que yo, ya saben, explote o algo así. Las dos niñas y mamíferos dieron rápidamente un par de pasos amplios a la inversa. Una vez que habían alcanzado una distancia suficiente, Izuku cerró los ojos y se enfocó hacia adentro. Intentó recordar el sentimiento cuando había usado One for All antes. Sintió algo dentro de él y trató de sacarlo mentalmente. De repente sintió que lo que solo podía describirse como poder crudo comenzaba a irradiar a través de su cuerpo. Sintió que la presión en su brazo derecho comenzaba a crecer como lo había hecho cuando golpeó a ese matón. Demasiado poder. Tengo que difundirlo rápidamente, con la sensación del 100% de uno para todos en su brazo. Izuku intentó visualizarlo como un sistema de circuitos, cerrado del sistema que era el resto de su cuerpo. Trató de conectar su brazo con el resto de su cuerpo, y sintió que un calor lentamente extendía su brazo y su hombro. Lenta pero seguramente, la corriente de uno para todos alcanzó a través del resto de su cuerpo. Al otro lado de su pecho y en su brazo izquierdo. Abajo del torso, hasta que llegó a los dedos de los pies. Incluso sintió que el poder se extendía por su cabeza, siente que se agudiza como lo hizo. Luego, hizo clic. La presión aplastante en su brazo izquierdo había desaparecido, reemplazada por la sensación de una fuerza igual en todo su cuerpo. Algo al respecto se sentía correcto. No era perfecto, y podía sentir chispas de energía cruda parpadeando hacia afuera de su cuerpo. Pero para mantener las analogías en marcha, un par de fugas en una tubería eran más fáciles de arreglar que si estallara. Al abrir el ojo finalmente, espió la puerta frente a él. Cuidadosamente, hizo retroceder un puño y lo balanceó hacia adelante. Clan Izuku se quedó allí por un momento, el puño blindado se extendió sobre la puerta de metal. Su forma era perfecta, y su golpe aterrizó justo en el punto central. Sin embargo, maldición, eso duele. Fu, Izuku silbó, cortándose de repente, recordando las orejas jóvenes cercanas. Sintió que la sensación de uno para todos se disipaba en todo su cuerpo mientras agarraba su mano. Izuku. Melissa gritó, corriendo hacia él y mirando su mano. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Parecía que lo descubriste, pero cuando golpeaste la puerta estoy bien, simplemente no esperaba el dolor. Izuku la cortó para tratar de calmar sus preguntas de pánico. Logré difundir One for All en todo mi cuerpo como estaba planeado, pero supongo que la producción fue mucho menor para compensar. Dudo que haya sido incluso el 5% de mi poder. Por eso la puerta apenas se movió. En serio, si no tuviera este gauntlet, podría haberme roto la mano, una lección aprendida, joven Midoriya. Sin embargo, todavía no has completado tu tarea. Nezu señaló. ¿No lo escuchaste? Si intenta abrir la puerta de nuevo, se lastimará más. Melissa dijo. Bueno, es algo bueno que no es lo que es su tarea. Nezu respondió sin pensarlo dos veces. ¿No es así? Melissa insistió. La tarea era abrir la puerta, pero ¿de qué otra manera puedo yo? Izuku se dio cuenta de algo de repente y caminó hacia atrás hasta que estuvo al otro lado de la calle. Llamó a One for All a través de su cuerpo nuevamente, esta vez en solo un par de segundos, y comenzó a correr en la pared al lado de la puerta. A un par de pies de la barrera, saltó tan fuerte como pudo sin perder el control de su Kyok.
Incluso con la fracción más pequeña de 1 para todos disponible para él, todavía pudo lanzarse a sí mismo más de 8 pies y alcanzar la parte superior de la pared con las manos. No tenía la autorización para cruzar la pared de un solo salto, pero usando el agarre que tenía en la pared, pateó los pies de la pared, volteando hacia arriba y hacia el compuesto. Directamente en el camino del jardín delantero. Oh sí. El sonido de las ramas que rompen y las hojas susurrantes se podía escuchar desde las paredes altas. Hubo silencio unos momentos después, hasta que la puerta principal del complejo se abrió con un clic. Se hizo a un lado, revelando a Izuku con hojas y ramas pegadas en los rizos de su cabello. Una puerta abierta. Entonces, ¿cómo está mi marca? Izuku dijo, como si todo hubiera ido según lo planeado. Nezu trajo una pata a la barbilla. sobre un B. Necesito un poco de práctica con control, pero por lo demás un buen trabajo. Mientras Nezu y Eri pasaban junto a él y entraban en el complejo, Izuku se metió en el pelo y trató de sacudir los arbustos. Escuchó una risita y se volvió para ver a Melissa con una sonrisa tonta en su rostro. Se levantó la mano y con un tirón sacó una ramita de su cabello. De cutre. ¿Realmente? Eri vacilante llevó al grupo al edificio principal, caminando por los pasillos vacíos. Finalmente entraron por una puerta abierta a una oficina tradicional japonesa. Había una abertura sospechosa que estaba torpemente unida a la pared posterior de las habitaciones y parecía contener un conjunto de escaleras que conducían a un sótano de algún tipo. Era claramente un pasadizo oculto que nadie se había molestado en cerrar de nuevo. Mantienen todas las cosas importantes ahí abajo. Ahí es donde yo solía estar también, Eri murmuró por detrás de Melissa. Estaba claramente asustada, como si algo estuviera a punto de salir del pasillo oscuro y arrastrarla hacia abajo. No te preocupes, Eri. Parece que nadie ha estado aquí desde el rato, a juzgar por el pasaje aún abierto. Dudo que cualquier autoestima deje su entrada secreta abierta para que todos la vean. Nezu aseguró, caminando hacia adelante y hacia abajo en las profundidades. El resto siguió rápidamente, sin querer quedarse atrás. Comenzaron a caminar por los largos y sinuosos túneles del escondite. Pasaron y registraron las habitaciones que encontraron, pero la mayoría de las que estaban cerca de la entrada eran simples viviendas. Como Nezu había predicho, aún no habían encontrado a nadie, y todo parecía estar intacto. Finalmente, encontraron una habitación que claramente se destacaba de las demás. Era pequeño, y una rápida mirada reveló que era una habitación para niños. Había cajas de juguetes sin abrir esparcidos por la habitación, y el fondo de pantalla era una exhibición colorida que contrastaba terriblemente con los sombríos pasillos afuera. Melissa miró a la niña, agarrando su mano tranquilizadoramente. Eri, ¿era esta tu habitación? Sí. Dijo Eri, mirando a la cámara oscura. ¿Quieres quitarle algo? Preguntó Izuku. No. Nunca quise nada de eso de todos modos, ella dijo fríamente, alejándose y caminando por el pasillo. Conozco el camino desde aquí. Creo que lo importante es así. Los otros siguieron en silencio perturbado, dando algunos giros más hasta que llegan a una puerta cerrada. Eri se paró frente a él, mirando hacia arriba de manera premonitoria. Izuku extendió la mano para abrir la puerta, pero Eri de repente se levantó y agarró su mano con la de ella. Estaban temblando mucho. ¿Tenemos que entrar?, preguntó Eri, más temerosa de lo que nunca han estado. No te preocupes, nadie está aquí. Izuku la tranquilizó. Y si alguien aparece, los golpearé como la puerta. Recuerda a Eri, no dejaremos que te pase nada. Prometemos héroes. Nezu le recordó. Eri finalmente soltó su agarre en el brazo de Izuku, y lentamente volvió a subir hacia la manija de la puerta. Tiró, abriendo el camino revelando una sala de laboratorio vacía. Todos dejaron escapar un aliento que no sabían que habían aguantado y entraron lentamente en la habitación. Ver, nada de qué preocuparse. Izuku se rió entre dientes, sin ocultar el borde todavía en su voz. Nezu se subió a una silla cercana, levantándose y tocando la computadora más cercana. Metió la mano en su traje extra pequeño y conectó una memoria USB. Parece haber muy poca seguridad en este terminal. Incluso si fuera casi imposible para alguien no autorizado llegar a este lugar, esa es una mala práctica. Allí. Con un gran florecimiento final, Nezu presionó la tecla Enter. En la pantalla, se podían ver archivos copiados del disco duro a la memoria USB. Nezu comenzó a girar en la silla, riendo como un loco. ¡Qué idiotas! Siempre me encanta acabar con uno en humanos estúpidos, jajajajaja. Director Nezu.
¿Quieres que hagamos algo?, preguntó Izuku, mirando el repentino cambio de personalidad de su maestro. Ah, sí. Coge cualquier cosa que parezca importante y ponla en tus mochilas. Podemos revisarlo todo cuando volvamos, dijo despectivamente. Izuku y Melissa se miraron con curiosidad, antes de encogerse de hombros y dirigirse a los extremos opuestos de la habitación. Melissa metió notas aleatorias en las tablas en su paquete, sin siquiera molestarse en descifrar su contenido. Izuku encontró un maletín abierto lleno de darts. Simplemente cerró el caso y lo llevó en una mano. Podría dejar averiguar las cosas de científicos locos a Nezu. Mirando alrededor de la habitación, espió a Eri de pie en el centro de la misma. Tenía una mano en la silla del paciente sentada allí bajo un foco. «Hey Eri, ¿estás bien?», preguntó Izuku. Eri no respondió, e Izuku se acercó a ella, dándole otra mirada a la silla. Tras un examen más detallado, pudo ver que había correas donde irían los brazos y las piernas, así como a través de la cintura. Había parches de sangre seca por toda la silla, algunos más recientes que otros. Sin embargo, una cosa que incluso él podía decir era que se había usado durante mucho tiempo y con frecuencia. Puso su mano libre sobre su hombro. «Ya no podrán lastimarte más. Lo prometo». Eri se quedó quieto por un momento, antes de darse la vuelta y abrazarlo. ¿Podemos irnos pronto?, ella dijo en voz pequeña. Sí, nunca tendrás que volver a ver este lugar, Izuku aseguró. Se agarró la mano alrededor del mango del maletín lo suficiente como para que crujiera. Una vez que trajeran a todos de vuelta del rato, se aseguraría de que Olmig pagara a estas personas visita. En otros lugares, en las profundidades debajo del Hospital General de Haku, Kagome miró fijamente el monitor frente a ella. Sujeto número 9. La implementación de Kirk ha alcanzado el 100% procedimientos de despertar de comienzo. /N. Ella volvió a leer las líneas por docena vez, antes de suspirar y mirar al ser contenido en su interior. Después de buscar en esta instalación misteriosa y navegar por los terminales disponibles, pensó que se trataba de una especie de instalación secreta de investigación Kirk. Los contenedores que alineaban múltiples paredes parecían estar completamente etiquetados y emparejados con una base de datos local de Quirks en las terminales que podía encontrar. Por lo que ella podía decir, contenían algún tipo de material genético relacionado con el factor Kirk específico. A través de un proceso que actualmente era desconocido para ella, parece que el Dr. Ujiko encontró una manera de agregar estos factores Kirk a otras personas, lo que resultó en que tuvieran múltiples Quirks. Sin embargo, el proceso no parecía tan seguro, ya que todos los sujetos que se encontraban dentro de las cubas, conocidos como Nomu en las terminales, parecían monstruos. Sus pieles estaban blanqueadas, cerebros expuestos, con partes del cuerpo en todos los lugares equivocados. También parecían carecer de una función cerebral más alta, pero aún no se había determinado si eso era la causa del exceso de Quirks o algo más. Solo había uno que parecía parecer humano. El del tanque en el centro de la base. Obviamente era importante, con su designación sujeto número 9 en lugar del número regular de Nomu. Luchando con la terminal, finalmente pudo alcanzar las líneas que se muestran arriba. Quienquiera que fuera, aparentemente estaban listos para ser despertados. ¿Pero debería ella? Ya estaba claro que el Dr. Ujiko era un hombre menos que honesto. Demonios, él era probablemente uno de los villanos más grandes de Japón, por lo que ella podía decir del alcance de sus experimentos. Pero honestamente, el sentimiento principal que tenía era la molestia de no ser incluida en sus esquemas. Había pasado años siendo despedida por sus teorías sobre Quirks transferibles, y la única persona que realmente se preocupaba por sus ideas fue y desarrolló un sistema completo para hacer precisamente eso sin ella. Por lo que sabía, el bastardo hizo esto usando sus propias notas de investigación. Pero volviendo al tema, por lo que sabía que esta persona era otro villano o cómplice y la mató debido a ser testigo. O su apariencia no importará y él estará tan sin cerebro como el Nomu y se la comerá como un zombie. Pero por otro lado, su curiosidad era demasiado. No había nadie que pudiera evitar que ella hiciera lo que quería. ¿Y qué pasa si estos tipos la matan? Por lo que sabía, el mundo exterior ya se había convertido en un caos, y podía ser asesinada por mirar a alguien divertido. Si tuviera que hacerlo, también podría morir en sus propios términos. Y iniciando el despertar, aléjate del tanque. El sonido de la electrónica se podía escuchar arrancando, y la parte delantera del tanque comenzó a avanzar hasta que estaba tendida en el suelo en un ángulo de 90 grados desde antes. El hombre de dentro ahora parecía estar acostado, como si estuviera en un ataúd.
El misterioso líquido comenzó a drenarse y fue reemplazado por aire. Liberando señal de despertar, hubo un repentino giro, cuando los cables conectados al cuerpo comenzaron a brillar. De repente, el cuerpo se sacudió, como sorprendido por un desfibrilador. Repitió el proceso 2 veces más, cada vez que el cuerpo se movía debido a las señales eléctricas, pero no muestra signos de despertar. Hubo un choque final, pero esta vez fue diferente. Los ojos del hombre se abrieron. Cuando el cuerpo saltó, había un sonido como si un cañón se hubiera apagado sobre Kagome, y las luces en la caverna parpadeaban peligrosamente. Miró al techo rocoso con preocupación. ¿Fue un rayo? ¿Qué tan fuerte fue ser escuchado a través de la montaña? Una mano de repente se envolvió alrededor de su muñeca, y dejó escapar un sonido que ninguna mujer adulta debería hacer. Mirando hacia abajo, podía ver al hombre mirándola con fuerza. Trató de hablar, pero la máscara de su tubo de respiración todavía estaba encendida. Kagome rápidamente se quitó la máscara. ¿Estás bien?, preguntó. Sus instintos de enfermería se activan a pesar de la situación. ¿Quién eres?, el hombre preguntó con voz débil y grave. Mi nombre es Kagome Mirai. Soy enfermera en el Hospital General de Haku. ¿Qué hay de ti?, ella respondió, antes de devolver el fuego. Mi nombre. El hombre contempló antes de responder. A partir de hoy, yo soy 9. Siguiente capítulo. Prueba de aprehensión Kyuk.